especial a toda la audiencia que se reúne para ver este podcast en el día de hoy. Yo soy Eddie Álvarez y te doy la bienvenida a mi podcast con que quieres escribir literatura. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien fascinante y divertido. Vamos a estar hablando sobre cómo crear personajes. Vamos a estar explorando la anatomía de un personaje, qué es lo que los hace personajes, las cualidades que los distinguen, sus virtudes, sus desventajas, sus dificultades. Todo eso lo vamos a estar hablando hoy. En realidad, para mí crear un personaje no es tan difícil, porque es cuestión de mirarnos a nosotros mismos para notar las virtudes y las desventajas que nosotros tenemos y que podemos usarlas como ejemplo y plantilla para diseñar otros personajes. Podemos, nosotros podemos mirar hacia el exterior, o sea, nuestro mundo, lo que nos rodea. Todas las personas que nos rodean pueden ser plantillas para personajes. Y eso es lo que vamos a estar explorando en el día de hoy. Así que vamos a empezar con lo más básico, las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Pues obviamente son las cosas buenas que distinguen a los personajes. Son cualidades subjetivas que nosotros le asignamos valor en estos días. Son virtudes y cualidades deseables en todo individuo. Generosidad, amabilidad, altruismo, fe, respeto, cositas así que son las que hacen a un personaje que sea un personaje más deseable para, para nosotros en general. ¿Qué pasa? Yo creo que el problema de los personajes hoy en día es que nosotros le añadimos como que muchas cosas buenas para contrarrestar las cositas malas, que son lo que serían las fallas, las desventajas. Y eso nos da un problema bien severo que se llama un personaje plano, o mejor conocido en inglés como con la frase Mary Sue. Mary Sue es un nombre peyorativo que se le da a un personaje plano. ¿Y qué es un personaje plano? Es un personaje que no evoluciona, no tiene características viables, que, que le den una mayor conexión con la trama. Y aquí nosotros vemos como ejemplo de personaje plano, a ver, ¿qué te puedo decir? Hay muchos personajes planos, pero en realidad eso es subjetivo porque hay personas que pueden ver a un personaje como un personaje plano, pero hay personas que no lo van a ver como personaje plano. Y como ejemplo bien básico, voy a mencionar al vampiro Edward de la serie Twilight. Por mucho tiempo se le consideró un personaje bastante plano porque no tenía rasgos ni características que lo definieran más allá de que, mira, soy un vampiro, soy jovencito, he vivido más de 700 años, estoy enamorado de esta muchacha que se llama Bella Swan. Y no tenía, mejor dicho, a mi entender, no tiene características que lo definan como un personaje redondo. ¿Y qué es un personaje redondo? Pues es un personaje que sí evoluciona, que pasa por un proceso de cambios que lo hacen, por ejemplo, cambiar de parecer, cambiar su identidad y objetivo, cambiar su manera de pensar. Esos son personajes redondos y esos son los personajes que nosotros deberíamos ir creando cuando nosotros estamos diseñando personajes. Y eso me lleva a las desventajas. En realidad, el problema que yo mencioné casi ahora de las virtudes, de que se le dan muchas virtudes a los personajes, también se puede aplicar a las desventajas. A veces nosotros por intentar no caer en la trampa de hacer un personaje como que muy plano, nosotros tratamos de compensar dándole muchas fallas, muchas desventajas. Y esto puede dar lugar a personajes deprimentes, personajes que son muy cínicos como para que nosotros apoyemos al personaje por falta de otra forma de decirlo.
Y eso es lo que nosotros no queremos. Este, ¿Qué pasa? Las desventajas son igual de necesarias que las ventajas, porque con las desventajas, con las fallas, con las dificultades, es que los personajes crecen y maduran. Los personajes no pueden cambiar si ellos no sufren. Ahora, tampoco es que nosotros vamos a hacerlos pasar por un martirio que que no cesa de darle golpe tras golpe. O sea, nosotros no queremos, por ejemplo, crear como un personaje como el protagonista de la película de Hayao Miyazaki, La tumba de las luciérnagas, Grave of the Fireflies. Nosotros no queremos, nos, no deseamos crear este personaje así que sufran tanto. Porque mucho sufrimiento pues es doloroso y eso no va a dar lugar a una lectura placentera. Pero con esas los problemas son necesarios. Y si tú no le das problemas a un personaje, el personaje no puede crecer, no puede cambiar, no puede evolucionar, no puede transformarse, igual que el lector. Este, y en realidad diseñar a un personaje es cuestión de balancear estas dos características. De balancear las ventajas y las desventajas, como yo me gusta decirlo. Este, las fallas de carácter son importantes, igual que las virtudes de carácter son importantes. Y lo que nosotros queremos es balancear estas dos líneas de pensamiento para nosotros entonces crear a un personaje que tenga metas definidas y que sepa a dónde quiere ir en la narrativa. Esto me trae al otro aspecto de crear personajes, que es uno que se obvia mucho, pero está empezando a cambiar en la literatura moderna. Y yo estoy hablando de la mente, la psique. Este, ¿Cómo te puedo explicar? Para mí, todo personaje tiene su condición mental. Este, todas las personas tienen hoy día alguna, alguna que otra, por no decir enfermedad, situación de salud mental. Quizás son obsesivos compulsivos, quizás tienen déficit de atención, quizás tienen autismo, quizás tienen desorden de hiperactividad, quizás están luchando con disforia de género o de identidad sexual. Hay infinidad de condiciones de salud mental que, este, que están ahí. Hay infinidad de condiciones de salud mental que nosotros podemos usar como recurso para diseñar un personaje. Y esto se llama crear un personaje neurodiverso, que viene de la palabra neurodiversidad, que es un término que se está acogiendo mucho con con la comunidad que es paciente de alguna condición mental. Y se utiliza para describir a una persona cuyo cerebro, o mejor dicho, cuyo funcionamiento cerebral es distinto al de una persona neurotípica. O sea, una persona que no tiene alguna condición o situación mental. Y aquí es donde viene la hecatombe de crear un personaje. ¿Le doy o no le doy una condición de una situación mental, por no decir enfermedad o condición? Pues eso quedaría bajo criterio tuyo. No te puedo recomendar que hagas un personaje neurotípico o un personaje neurodiverso, porque eso sería más opinión personal y eso dependería de cómo tú te sientas a la hora de crear un personaje. Este, pero yo he encontrado que irme por el lado neurodiverso le da mayor variedad a los personajes que yo creo y le da un poco más de variedad a personajes estándar que no se le dio mucha atención a lo que es la salud mental. Así que es un recurso viable que tú puedes usar para crear un personaje. Otro aspecto, el cuerpo. O sea, color de bien básico, bien sencillo. Color de la piel, el tipo de pelo
que tiene, los colores de los ojos, la raza, de dónde viene, su religión, su fe, cositas así, pero mayormente características visuales, porque no es tan difícil pensarlo, pero se debe tener mucho cuidado a la hora de manejar el aspecto visual. Así que yo recomiendo que te comuniques con otras personas de una raza distinta, por ejemplo, para asegurarte de que tengas un personaje justo que no se adhiera a un estereotipo de raza o de personalidad. Esto se llama lecturas de diversidad racial, si no me equivoco. Y son cuando tú utilizas un recurso para asegurarte de que tu personaje cumpla con ciertas características que no permitan que caiga en el estereotipo. Y yo recomiendo siempre que tengamos lectores de diversidad racial, porque así nos aseguramos de que nuestros personajes tienen una caracterización justa. Porque, por ejemplo, yo no me atrevería a escribir con mucho respeto a un personaje asiático o a un personaje negro sin antes consultar con personas de esa raza. Porque no me gustaría caer en estereotipos, no me gustaría ofender, no me gustaría faltar el respeto. Y esta es una práctica que está recibiendo mucha acogida en la comunidad literaria, particularmente anglosajona. Y es una que da resultados muy positivos porque aumenta el conocimiento de la identidad racial de otras personas. Así que yo siempre recomiendo que tengamos un lector que nos ayude con eso. Otro tipo de lectura otro tipo de diseño de personaje que nosotros debemos considerar, el aspecto metafísico. Sé que mencioné religión y fe hace un rato, fue una equivocación mía leve, pero metafísica. Su religión, su fe, su espiritualidad, es el conjunto de elementos y creencias que dan lugar a lo que forma parte de la creencia espiritual del personaje. Eh, por ejemplo, un personaje no tiene que ser 100% cristiano necesariamente, quizás como Ricky Martin, quizás tiene encima de creencias religiosas, tiene creencias budistas. Un ejemplo. Otro ejemplo. Quizás es un estudioso part-time porque no es académico de, de estos temas de metafísica, pero es en realidad un ciudadano común y corriente. Es un ejemplo de un personaje, de un tipo de personaje que tiene creencias espirituales distintas a las tradicionales. Y aquí hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos lo que es tradicional y cómo manejamos lo que es alternativo. Porque como he mencionado en videos pasados, estamos en estos momentos en una especie de guerra cultural, entre comillas, donde las creencias chocan y se forman muchos conflictos a partir de estas creencias espirituales de otras personas. Y es bien importante medir con cuidado las creencias espirituales de nuestros personajes, porque como dije, nosotros no queremos como escritores ofender, sino entretener. Y hay que hacer mucha investigación antes de tú sentarte a crear las creencias espirituales de un personaje. Porque no basta con decir que es un personaje budista. Tú debes hacer una investigación sobre lo que es el budismo moderno, cómo son sus creencias, cómo ellos celebran esas creencias, cómo ellos celebran su fe, cómo la practican, y cositas así. No basta con decir que son parte de una religión o que son parte de un movimiento espiritual, sino que hay que hacer su debida investigación para eso. Estrategia para diseñar personajes. Pues la que me encanta a mí, que es la que yo uso mucho, es la estrategia de la entrevista. Que es cuando yo me imagino sentarme frente a mi personaje
y empezar a hacerle como una entrevistita breve. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde tú vives? ¿Qué tú crees? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Qué condiciones tú tienes? ¿Qué cosas te definen? Y a partir de ese punto de salida es que nosotros nos podemos adentrar más profundo en cada personaje. Nosotros conocemos su background, conocemos sus penas, conocemos sus dolores, conocemos sus dificultades, conocemos su sufrimiento. Quizás fueron víctimas de acoso creciendo, quizás son víctimas de una violación, quizás son víctimas de maltrato o fueron esclavizados por traficantes humanos. Son ejemplos que a considerar cuando tú vas a entrevistar a un personaje. Otra técnica para diseñar un personaje es llenar un cuestionario. Esta no me gusta mucho porque encuentro que es bastante trabajosa y no me da ese mismo nivel de intimidad con mi personaje. No me da esa familiaridad que el formato de la entrevista me da, pero de igual manera yo comunico la técnica del cuestionario. Es lo mismo con una entrevista, pero en lugar de hacerle la entrevista al personaje, tú llenas un cuestionario con estas preguntas que tú le harías al personaje. Tú llenas el cuestionario y a partir de eso tú creas tu personaje. No hay ninguna técnica que funcione mejor que otra. Es cuestión del gusto de la persona. Otra técnica para crear personajes, dibujarlo. Dibujarlo si tienes la destreza es una manera excelente de diseñar un personaje. Te da más espacio para imaginar, mayor variedad. El arte visual tiene su ventaja para nosotros los escritores. Si tú no puedes dibujar, no hay problema. Puedes consultar a un colega que dibuje y ellos te pueden hacer su trabajo. Por supuesto, se compensa al colega en la medida que se pueda. Porque todo trabajo vale su dinero. Y nada, crear personajes no es tan difícil como uno cree. Es cuestión de ser imaginativo y adentrarse en los personajes, adentrarse en la materia prima de la caracterización. La caracterización es muy importante. Cómo ellos se expresan. Cómo ellos visualizan al mundo. La caracterización es tu mejor herramienta a la hora de diseñar un personaje. Una vez que tú tengas la caracterización pues materializada, el resto es pan comido. Vas a poder hacerle la entrevista de lo más bien, vas a poder llenar la encuesta si lo que es necesario. En realidad hay muchas técnicas para diseñar personajes. Te estoy dando dos básicas como un punto de partida. Porque ese es el propósito de estos podcasts. Es ayudar a gente que quizás nunca han agarrado una computadora o un lápiz y se han sentado a escribir un trabajo literario. Y este podcast es para ayudar a esas personas. Y estoy dando dos técnicas para que comiencen. Y luego de eso pueden hacer su investigación y van a encontrar que hay muchas características, muchas formas de crear personajes. Muchas más que las que yo he diseñado. Que las que yo he mencionado. Yo solamente he mencionado dos de mis preferidas. Pero hay muchas formas de tu crear personajes. Y de hecho hay algunas que quizás hasta son mejores que las que yo te ofrecí. Y nada, es cuestión de sentarte en la computadora y hacer tu búsqueda en tu navegador. Puede ser en Google, puede ser DuckDuckGo, puede ser en Wikipedia, donde sea. Hay muchas personas expertas en la literatura que tienen sus guías para crear personajes. Y yo estoy casi seguro que hay una especialmente para ti. Y con eso terminamos el episodio del día de hoy, que es de caracterización y de diseño de personaje. Recuerda que me puedes buscar por email a cqel.podcast@gmail.com y me puedes buscar en Facebook a través de Eddie Álvarez Escritor y
con que quieres escribir literatura, el podcast. También estoy en Instagram y puedes buscarme en mi página en elialvarez.com. Y con eso terminamos en el día de hoy. Te agradezco por darme tu espacio para tu tiempo, estoy emocionado. Te agradezco por darme de tu tiempo para yo poder enseñarte a cada personaje en este pequeño espacio.